Una vez pasada la ronda de los playoffs, que estuvo repleta de emociones, finalmente se conocen los cruces de los octavos de final de la UEFA Champions League. Por eso en este video estaremos viendo y comentando acerca de cada cruce en esta fase del torneo. Además, definiremos a los favoritos de cada llave para luego ver los posibles enfrentamientos en los cuartos de final. Recuerda dejar tu like y suscribirte activando la campanita. No caben dudas de que la definición de los equipos clasificados a estos octavos de final nos ha dejado sorpresas, como la aparición de un Club Brujas que tras haber culminado en el puesto 24 en la fase de liga y posteriormente haber eliminado en la ronda de los playoffs a la Atalanta para apuntarse entre los 16 mejores equipos del torneo, al igual que un PSV que eliminó a la Juventus o un Feyenoord que hizo lo propio frente al Milán. Sin embargo, en cuanto al resto de equipos clasificados, no hubieron muchas sorpresas, y comenzando ya a mencionar los cruces en octavos de final, y recordando que los encuentros de ida se llevarán a cabo el 4 y el 5 de marzo, mientras que los partidos de vuelta tendrán lugar el 11 y el 12 de marzo, comenzamos entonces con un partido que promete emociones, ya que el sorprendente PSV tendrá que enfrentarse al Arsenal en el partido de ida en los Países Bajos, y en el partido de vuelta en Inglaterra. El conjunto neerlandés terminó la fase de liga en el puesto 14 y se clasificó a través de los playoffs, mientras que los Gunners clasificaron directamente a los octavos de final tras haber culminado en el tercer lugar de la fase de liga. Y en este enfrentamiento el favorito es el Arsenal, que ha mostrado un rendimiento muy consistente tanto en la Premier League como en la Champions, pero el PSV es un equipo bastante competitivo que para llegar a estas instancias del torneo ha tenido que luchar contra el favoritismo de su rival, la Juventus, en la ronda de los playoffs, e incluso en el último encuentro de la fase de liga le quitó el invicto al Liverpool venciéndolo por 3-2. En ese sentido, los dirigidos por Mikel Arteta no pueden confiarse y deben seguir con el mismo compromiso que han venido mostrando hasta el momento. Entonces, en cuanto a probabilidades de pasar a la siguiente ronda, yo le doy un 65% al Arsenal y un 35% a PSV. En cuanto al posible rival en los cuartos de final, ya sea del PSV o del Arsenal, este saldrá de uno de los enfrentamientos más auspiciosos de la ronda de octavos, ya que tendremos una nueva edición del Derby de Madrid y los merengues se enfrentarán ante los colchoneros. En el partido de ida, Real Madrid será local en el Santiago Bernabéu tras haber culminado en la fase de liga en el puesto 11, mientras que Atlético de Madrid logró llegar a estas instancias del torneo habiendo culminado en el quinto lugar. Sin embargo, los merengues llegan tras haber eliminado en la ronda de los playoffs al Manchester City siendo muy superiores y con las sensaciones positivas que ello conlleva, ya que tras un inicio bastante complicado en la fase de liga, en donde el funcionamiento del equipo estaba siendo muy cuestionado y ello a su vez conllevó a que existieran duras críticas orientadas a jugadores como Aurelien Tchouaméni, Daniel Ceballos e incluso Kylian Mbappé, quien tras un inicio de temporada que no estaba cumpliendo con las expectativas, con sus 4 goles en la ronda de los playoffs, el francés parece haberse afianzado como la máxima figura de un Real Madrid que sabe lo que es ganar este torneo en 15 oportunidades. Y parte de la explicación de la buena actualidad del Real Madrid es el bagaje incorporado que tienen al contar con un director técnico de experiencia como Carlo Ancelotti, la capacidad resolutiva de sus jugadores de ataque y la aparición de futbolistas jóvenes como el defensor Raúl Asensio, quien tuvo que ser ascendido al primer equipo tras una situación de emergencia en donde prácticamente todos los centrales del plantel se habían lesionado, y la irrupción de Federico Valverde como un lateral derecho de talla mundial. Sin embargo, el rival que tendrá enfrente es el más exigente que le pudo haber tocado en esta llave, ya que la actualidad del equipo del Cholo Simeone está siendo muy positiva y a estas alturas de la temporada está peleando por todos los títulos posibles, al igual que el Real Madrid, ya que están clasificados a las semifinales de la Copa del Rey y se encuentran en esa pelea por ser campeón de la Liga Española junto al Barcelona y a los merengues. En cuanto a las máximas figuras del Atlético de Madrid, esos son Julián Álvarez
Davies y Antoine Griezmann, que llevan 6 tantos en la Champions. En ese sentido, el rival de los octavos de final será mucho más exigente que el Manchester City, con el cual el Real Madrid se encontró en la ronda de los playoffs. Y en cuanto a las probabilidades de clasificar a los cuartos de final, le tengo que dar un 60% al Real Madrid y un 40% al Atlético de Madrid. Entonces, si se cumple que el favorito pasa a la siguiente ronda, estaríamos viendo un enfrentamiento entre Arsenal y Real Madrid en los cuartos de final. Continuamos con las otras llaves de los octavos de final y en este caso con el Paris Saint-Germain versus Liverpool. Un duelo entre dos equipos que han mostrado un gran nivel en el tiempo reciente, ya que si bien el PSG culminó en el puesto 15 en la fase de liga, la ronda de los playoffs frente a Brest le ha servido para adquirir una importante dosis de confianza, ya que lograron acceder a los octavos tras vapulear a su rival por 10-0 en el marcador global. Y de momento, el máximo goleador de los parisinos en Champions viene siendo Ousmane Dembélé con 6 tantos, pero las más recientes actuaciones de Kvaratskhelia empiezan a perfilarlo como un jugador a tener muy en cuenta en esta llave frente al Liverpool, que en el partido de vuelta será local en Anfield. El equipo inglés clasificó directamente a los octavos tras haber culminado en el primer lugar de la fase de liga y cerca estuvo de conseguir el puntaje perfecto si no fuese por ese resultado sorpresivo en el que cayeron derrotados frente al PSV, pero en general la campaña de los dirigidos por Arne Slot está siendo bastante auspiciosa, ya que en la Premier League lideran la tabla y van a paso de campeón, con figuras rutilantes como Mohamed Salah, que computa casi un gol por partido en la liga inglesa y que con 3 tantos en la Champions League buscará liderar a su equipo frente al PSG y continuar en esa línea ascendente en la cual va esta temporada, que viene siendo una de las mejores de su carrera. Entonces, por probabilidades de clasificar a los cuartos de final, debo confesar que me parece muy pareja esta llave, ya que el equipo de Luis Enrique ha mejorado considerablemente en el último tiempo, pero le voy a dar el favoritismo al Liverpool con un 55% y un 45% al Paris Saint-Germain. Y el rival del ganador de esta llave saldrá del enfrentamiento entre el Club Brujas y Aston Villa. En el partido de ida, el local será el equipo belga, que sin lugar a dudas ha sido el club más beneficiado con este nuevo formato de la Champions, ya que tras culminar en el puesto 24 de la fase de liga y ser el último clasificado a la ronda de eliminación directa, ahora se encuentra entre los que se supone son los 16 mejores equipos del torneo, y teniendo como estandarte de ataque al ex Barcelona Ferran Jutgla, ahora se vuelven a ver las caras con un Aston Villa al que ya se habían enfrentado en la fase de liga, en donde el equipo inglés culminó octavo, pero que en las primeras fechas sabía lo que era estar en el top 3 de la tabla. Entonces, ese último enfrentamiento que tuvo el Brujas contra Aston Villa culminó con una victoria sorprendente por 1-0 para el equipo belga en aquella ocasión, pero entendiendo que ahora se trata de un partido de ida y otro de vuelta en Inglaterra, le tengo que dar un 70% de probabilidades de clasificar a los cuartos al Aston Villa y un 30% a un Club Brujas que jugando en casa es bastante complicado, pero creo que en el caso de que los villanos consigan un resultado adverso en el partido de ida, están en la capacidad de remontar el marcador jugando en el Villa Park. Entonces, eso quiere decir que en caso clasifiquen los favoritos, veríamos un Liverpool versus Aston Villa en los cuartos de final. Pasando a comentar ahora sobre otra llave de octavos, Benfica recibirá en el partido de ida al Fútbol Club Barcelona. El equipo portugués ya sabe lo que es enfrentarse ante los blaugranas en su estadio, y en esa penúltima fecha de la fase de liga en donde se vieron las caras, nos brindaron un festival de goles con remontada culé incluida, y además hubo un hat-trick de Pavlidis, quien es el máximo goleador de Benfica en este torneo, pero los
resultados que sacó el equipo portugués le alcanzó únicamente para terminar en el puesto 16 y tras haber clasificado sobre la hora venciendo por 4-3 en el marcador global a Mónaco, ahora tiene que enfrentarse al equipo que culminó en el segundo lugar de la fase de liga y que a su vez es el equipo que más goles ha anotado en lo que llevamos del torneo, con figuras como Robert Lewandowski, que cuenta con 9 tantos, o Rafinha, que tiene 8 anotaciones en su haber. En ese sentido, si consideramos que el Benfica es un equipo que, al igual que sabe anotar goles, suele recibirlos, no me extrañaría que hayan muchos gritos de gol en esta llave de los octavos. Sin embargo, es innegable que el actual estado de forma del equipo dirigido por Hansi Flick genera una alta expectativa, ya que además de ser uno de los principales candidatos para ganar esta edición de la UEFA Champions League, tienen la posibilidad de hacerse con el título de la Liga Española, en donde compiten directamente contra el Real Madrid y el Atlético de Madrid, rival con el cual a su vez tendrán que disputar las semifinales de la Copa del Rey, contando con figuras destacadas además de Rafinha y Lewandowski que ya hemos mencionado, como lo son Pedri, quien es el director de orquesta del equipo y que en los últimos encuentros del Barcelona ha compartido ese doble pivote en el mediocampo con un Frenkie de Jong que ha sabido revertir su complicada situación a inicios de temporada, en donde tuvo problemas físicos que no le permitieron estar en su mejor nivel y ser protagonista, pero que en la actualidad parece inamovible en el equipo de Hansi Flick, quien ha demostrado tener plena confianza en el futbolista neerlandés, al igual que hizo con el guardameta Szczesny, quien tras haber empezado jugando con un nivel irreconocible y siendo expulsado incluso en la final de la Supercopa frente al Real Madrid, lo cierto es que le terminó ganando el lugar a Iñaki Peña y los resultados del Barcelona con el polaco en la portería han venido siendo positivos. Y a eso tenemos que sumarle la ya consagrada presencia de Lamine Yamal en el equipo titular, pero también en las interesantes posibilidades de recambio que encuentra el entrenador alemán en un Dani Olmo que cuando no es titular juega Gavi o Fermín López. En ese sentido, por rendimiento, plantel y las expectativas que genera este FC Barcelona, les doy un 70% de posibilidades de clasificar a los cuartos de final y un 30% a un Benfica que en su estadio seguramente buscará la revancha, pero no veo al equipo de Hansi Flick siendo eliminado en los octavos de final. Y en cuanto al posible rival del vencedor de esta llave, este saldrá del ganador del enfrentamiento entre Borussia Dortmund y Lille de Francia. En cuanto a su rendimiento en la fase de liga, tanto el equipo alemán como el equipo francés han tenido desempeños similares, ya que el Dortmund culminó en el puesto 10 con 15 puntos y el Lille se clasificó directamente a los octavos de final en el séptimo puesto con 16 puntos acumulados. Y en cuanto al rendimiento general de ambos equipos en esta temporada, no es una buena campaña la del Borussia Dortmund en la Bundesliga, ya que no tiene posibilidades de pelear por el título, pero en la Champions League no admitieron sorpresas en la ronda de los playoffs al vencer por 3-0 en el marcador global a Sporting Club de Portugal, y actualmente el máximo anotador del torneo es su delantero Guirassy con 10 tantos. Por otro lado, el Lille tampoco tiene posibilidades de campeonar en la Liga de Francia, pero los resultados obtenidos en la fase de liga, como una victoria frente al Real Madrid, ante el Atlético de Madrid y la goleada que le propinaron al Feyenoord, hacen pensar que este equipo, cuyo máximo goleador en la Champions es Jonathan David con 6 tantos, puede dar la sorpresa ante un Borussia Dortmund que es el vigente subcampeón de la UEFA Champions League y que va a encontrar en el Lille un rival de máxima exigencia. Entonces esta llave está bastante reñida y yo le doy un 55% de posibilidades de pasar a los cuartos al Borussia Dortmund y un 45% al Lille. Eso quiere decir que en los cuartos podríamos estar viendo un FC Barcelona versus Borussia Dortmund. Continuamos con otra llave de octavos en donde Bayern München se tiene que enfrentar a Bayer Leverkusen. Se trata del líder de la Bundesliga, que son los bávaros, y del equipo que ocupa el segundo lugar actualmente. En ese sentido, estamos hablando de dos conjuntos que se conocen muy bien
y cuyos máximos anotadores en esta edición de la Champions vienen siendo Harry Kane con 7 tantos para el Bayern München y Florian Wirtz con 6 goles jugando para el Bayer Leverkusen. Y en cuanto a los duelos directos entre estos dos equipos, la situación ha estado bastante favorable para el Bayer Leverkusen, ya que en sus últimos partidos frente a los bávaros han salido victoriosos en 2 oportunidades y han concedido 3 empates. Esto te marca una tendencia interesante que desde el aspecto psicológico levanta expectativas sobre lo que pueda hacer el Bayer Leverkusen en esta llave de octavos, pero si bien considero que este duelo va a ser bastante parejo, le doy el favoritismo al Bayern München con un 60% de clasificar a los cuartos y un 40% al Bayer Leverkusen. Y en cuanto al posible rival del vencedor de esta llave, será el clasificado del enfrentamiento entre Feyenoord e Inter de Milán. Aquí hay claramente un favorito y se trata del equipo italiano que ocupó el cuarto lugar en la fase de liga, mientras que el Feyenoord quedó en la 19ª posición, aunque logrando resultados importantes como un empate de visita ante Manchester City o una victoria por 3-0 frente a Bayern München, para luego en la ronda de los playoffs eliminar al Milan. Esto quiere decir que si el equipo holandés quiere clasificar a los cuartos de final, tendría que quitarse del camino a 2 de los equipos más potentes de Italia. No obstante, el rendimiento de los nerazzurri es mucho más consistente, ya que si bien en la fase de liga le tocaron rivales bastante accesibles, logró vencer al Arsenal por 1-0 y con el actual estado de forma del equipo y siendo liderados en el ataque por Lautaro Martínez, quien cuenta con 5 goles en esta Champions, son el equipo candidato a pasar a los cuartos de final con un 75% de probabilidades por el 25% del Feyenoord. En ese sentido, se tendría que enfrentar en los cuartos de final ante un Bayern München, cuyas aspiraciones también son las de salir campeón de este torneo. Entonces, este ha sido el análisis de los octavos de final de la Champions. Espero ver el tuyo en la caja de comentarios. Dale manito arriba al video, difúndelo con una compartida y suscríbete activando la campanita. Por lo pronto yo me despido recordándote que te ha hablado Samiel y gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente.